Muy buenas amigos de los Wargames, amantes de la historia, muy buenas amigo Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo grabando y dándole rienda suelta a nuestras palabras, a nuestra lengua, vamos. Venga, vamos a darle un tinte de historia a estas ondas. Para los que no nos conozcáis, somos Alex y Domingo, Domingo y Alex de Cat Action, un humilde podcast dedicado a los Wargames, a la historia y a lo que surja en estas sesiones, iba a decir directos. No son directos, los escucháis en diferido, pero para Domingo y para mí, pues sí, son llamadas entre colegas en directo. Y nada, Domingo, guiño a nuestro amigo Iker Jiménez. Hoy nos subimos a la nave de la historia para hablar ¿de quién? ¿De quién vamos a hablar, amigo? Pues venga, vamos a hablar sobre Michael Wittmann, ¿vale? ¿Quieres decir Michael Wittmann? No. Pregunto, no sé si está bien dicho Michael Wittmann o Michael Wittmann. Voy a poner aquí yo creo técnico. que no, el alemán no es muy fuerte, la verdad, así que seguramente lo he pronunciado en inglés. Pero para los que me hayan escuchado en los podcasts de Antena Historia, si es que hay alguno que me haya escuchado, yo digo Tiger o Tigre, no Tiger. No Tiger. Tiger, como dicen algunos que van de puristas, ¿vale? Y el que sepa, pues bien sabido es. Exacto. Y después de este guiño a otros compañeros que yo tengo, si sabéis, eso que os lleváis. Exacto. Molt bé, pues Michael o Michael, como sea, Michael Wittmann, una leyenda sobre orugas. Cuéntame, Domingo, así por encima, quién fue esta persona y entonces ya nos metemos de lleno a detalles. No os vamos a dar la chapa porque la historia no solo de Michael o Michael, la historia de la contienda es infinita. Entonces lo vamos a hacer ameno, fresco, dinámico, como le gustaría a mi amigo de Season Models, Sergio. Seguramente para la gran mayoría de los que nos escuchan y para la gran mayoría de los Wargamers, dirán, Michael Wittmann, el mayor as alemán de carros de las... No, mentira. No es el mayor as de carros alemanes. Hay ases que tumbaron más carros, pero son menos conocidos, como por ejemplo Kurt Nispel, ¿vale? Pero sí que Michael Wittmann es el más conocido, el que más se nombra y sobre el que más mitología hay, ¿vale? O sea, nosotros en Occidente nos hemos hecho eco de toda la propaganda y de todo el mito que se forjó alrededor de Michael Wittmann hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque ya era un carrista reconocido dentro de lo que era el ejército alemán, dentro de que eran las Waffen-SS, no hay que olvidar que él estaba englobado dentro de las Waffen-SS, no era precisamente uno de los mayores ases, ¿vale? Pero sí el que se le dio más bombo y platillo, mucha más propaganda. Vale, entonces hago una pequeña pausa. No fue el mayor as de tanques, ¿no, Domingo? No, no fue el mayor as de tanques. Vamos a empezar hablando del mito, desmitificando el mito. Vamos a darle los honores que se merecen, ni más ni menos. Venga. Entonces, cuéntame, Domingo, luego llegaremos a esa parte, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, para mí Michael Wittmann no es uno de los mejores, simplemente que es el más mitificado. Es el más mitificado. Está mitificado por una acción bélica concreta, o sea, no por todo su desempeño alrededor de la guerra, sino por una acción de guerra concreta que le valió, que fue la que le encumbró a la propaganda y demás. Si Michael Wittmann hubiera sido del Heer, no olvidemos que estamos hablando de que era de las SS, no sé yo hasta qué punto lo hubieran encombrado o se hubiera hecho eco de él la propaganda de la Alemania nazi. Vale, esto, Domingo, te hago un pequeño break. Sí. Michael o Michael,
Yo le voy a llamar Michael, va, para no hacerme aquí un esguince en la lengua. Cada vez que lo digo pienso. Nada, pues esto que hizo Michael de aprovecharse o que otros aprovecharan de sus acciones para encumbrarse o encumbrarlo y que su partido, el partido, no olvidemos, nazi, pues tuviera una propaganda pues mucho más letal, mucho más contundente. Y lo que decimos, ¿no? De que Michael vivió como de una acción muy concreta de la que luego hablaremos, pues esto me vienen muy a la mente pues otros trabajos, tío. O sea, en la vida del día a día, pues ¿cuánta gente no conoces que vive de los triunfos del pasado, ¿no? De glorias pasadas? ¿Sí o no? Sí. Es así. Sí. A ver. Es así. Yo lo digo porque lo que quiero decir es que la gente lo que debería hacer muchas veces es leer, investigar un poco más, y entonces descubriría que hay más ases de carristas alemanes que tuvieron un desempeño que quizás a este nivel nos gustan los wargamers, nos gustan los jugadores de este tipo de juegos, pues, sí. tuvieron acciones mucho más épicas a lo mejor, sobre todo en el frente del este, o situaciones de combate más desesperadas y demás. Michael Wittmann comenzó su carrera militar ya directamente en las SS, ¿vale? Vale. Era de origen bávaro, de familia humilde, como la gran mayoría del nuevo establishment militar alemán. Eran hijos de la Primera Guerra Mundial, o sea, eran hijos de supervivientes de la Primera Guerra Mundial y se habían criado en todo ese ambiente de la posguerra. Ya entró, sobre su biografía hay un buen libro. Sí, te doy pequeño apunte. Nacido el 22 de abril de 1914. Vamos a quedarnos con 1914. Esto ya hablaremos por qué. El tema de su biografía, ¿cuál es? Es un libro que está bastante bien y cualquiera lo puede encontrar. Quiero decir, no está descatalogado ni nada, o sea que no hay ningún problema en encontrarlo. El libro es Michael Wittmann, As de Tigres, de Gary L. Simpson. No está mal. ¿Lo tenemos en castellano, Domingo? Diría que sí, está en castellano, As de Tigres. Vale. No, ahora mismo no sé la editorial, pero está en castellano. Vale, perfecto. Yo lo digo para no empezar a hablar de cuando era un crío, iba al colegio, no sé qué, no sé cuánto. No. Como yo digo, Michael Wittmann ya comenzó en las SS, quería ser carrista desde el principio, pero sus inicios fueron un poco más sencillos, más humildes. Mira, aprovecho este pequeño silencio que me has cedido. Pues no, genial. Me va genial, porque justo has dicho que no vamos a hablar de su niñez y yo creo que tampoco es no es el punto vital de estas ondas, pero sí que hay una cosa que me ha llamado la atención y que he encontrado, toda esta información de la que yo voy a hablar, ¿vale? Quiero deciros a todos los que nos escucháis que tanto Domingo como yo, pues hemos hecho nuestra pequeña investigación que está a la... que la podéis encontrar, toda esta información, esta investigación la podéis hacer también vosotros, es de internet. La hemos hecho por separado y nos hemos encontrado hoy aquí grabando para vosotros esto. Entonces, a mí sí que me llamó la atención de su infancia, que decía, no sé en qué foro ahora lo encontré, que desde ya bien pequeño mostraba interés por la disciplina y la maquinaria. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? De que un niño, y supongo que es por lo que dices tú, que son hijos de personas que pues ya han vivido una contienda y tal, un niño que ya diga, a mí esto del orden, a mí esto de la disciplina me gusta, ¿no? Y sobre todo el tema de la maquinaria. Bueno, ya está, lo dejo ahí como apunte. Sí, pues, ya el chaval apuntaba maneras. Pues vamos a desviarnos un poco, pero si cualquiera que estudie o que lea sobre grandes carristas encontrará que suelen tener todos un denominador común, que si no es el orden y la disciplina, y por ejemplo, el mismísimo Patton comenzó como carrista, o sea, estaba en infantería, pero se enamoró de los carros de combate en la Primera Guerra Mundial. De Gaulle también fue carrista, aunque parezca mentira, Charles de Gaulle. A Montgomery también le interesaban los carros de combate, aunque nunca no se decantó por ese arma.
estamos hablando de gente que es muy disciplinada, pero luego nos encontramos con gente que es un poco más descastada, que eso del orden y la disciplina no le gusta mucho, Sí. pero en temas mecánicos, en temas de meterle mano a los cacharros y conducir, pues nos encontramos que sí lo son. Como por ejemplo Kurt Nispel, ¿vale? Sí, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor oficial de carros de combate del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vale. No fue Brad Pitt. No fue Brad Pitt. ¿No? No fue Brad Pitt. ¿Vale? Pero tenemos, por ejemplo, ya digo, Kurt Nispel, o por el lado de los Estados Unidos, Lafayette Poole, que era de Texas. Uy, ¿por qué dices Lafayette Poole después de decir yo Brad Pitt? Bueno, porque amigo. Era de Texas, la disciplina la llevaba Regulinci, pero como buen norteamericano, eso de los motores y demás, pues lo tenía, ¿no? O sea, quiero decir que si analizamos bien los carristas, siempre encontramos algunos denominadores comunes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, algunos que suelen tener cierta querencia por el arma de caballería. Pero ya sabemos lo que pasó con la caballería después de la Primera Guerra Mundial y la solución de los carros de combate. Sí. Bueno, tú y yo grabamos sobre la oficial María, sobre la oficial soviética. Exacto. Y era una de las cosas que destacamos, que ya de pequeña ya le interesaba el mundo de los tractores, de la maquinaria y demás. O sea que bueno, que es lo que dices tú. Tienen algo en común todos estos tanquistas de los que hoy sabemos algo. Exacto, siempre acaban teniendo, hay algún motivo que los acaba llevando a los carros de combate, aunque esa no fuera su predilección inicial al alistarse. Bueno, en el caso de Whitman, la cabra tira al monte. Sí. En el caso de Whitman se alistó en la ley estandarte SS, que eran los guardaespaldas del pintor austriaco, del fracasado pintor austriaco. Se consideraba una unidad de élite en aquel momento, ya antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero tuvo mala suerte. Él quería ser carrista, pero no lo mandaron a los carros de combate. Al revés. Lo mandaron a una unidad de reconocimiento. Y en este caso iba en un blindado de estos, un 232, un SDKF 232, de estos de 6 ruedas. ¿Vale? Un vehículo de reconocimiento de estos que, bueno, normalmente ningún jugador de Bolt Action suele llevar, a no ser que... Pero bueno, sus comienzos fueron... Sí. A no ser que sea pues un melancólico, ¿no? Exacto. Sus comienzos en la primera edición Panzer SS fueron muy humildes. Muy humildes, o sea... Michael quería entrar ya siendo ministro y le dijeron afloja porque tienes que empezar por algo más fuerte, chaval, ¿no? A reconocimiento, ¿vale? Exacto. Entonces, Michael Whitman, durante la campaña polaca, pues estuvo asignado al 17, a ver si me sale, Panzerabteilung, a la 17 compañía de reconocimiento. Te ha salido muy digno, Domingo. No, es auf Panzerabteilung. Esa palabra que no voy a volver a decir viene a decir algo de exploración, ¿no? Hace mención a las unidades de exploradores y tal. Vale. A una sección de exploradores, ahí pasó la campaña polaca. Vale. Luego perfecto. Ya cogieron y después de la campaña polaca, pues nos lo transfieren. Y vosotros diréis, ¿por fin le dan un carro de combate? Pues no le dan un carro de combate. ¿Qué le dieron, Domingo? Pues lo asignan a una Sturm Battery, una batería de cañones de asalto de la Sturm Artillery, de la ley estandarte, con los primeros Stug 3, ¿vale? Los Stug 3 de cañón corto, esos tan bonitos, el A, B, C, D, ¿vale? Pues ahí lo mandan, o sea, no lo mandan a un carro de combate, lo meten dentro de esta preciosa caja con un tubo, con un cañón de tubo corto, pues ahí nos meten a Whitman. Estamos en 1940 y el chaval ha visto los carros de combate de lejos. Vale, ahora Domingo, permíteme que coja mi DeLorean, mi máquina del tiempo, y vuelva así a 1934, cuando en... No, 1900, a ver, lo tengo por aquí apuntado, sí, 1934.
donde, o sea, él inicia su andadura militar en la Luftwaffe, cosa que yo no sabía. De manera muy breve y demás, pero está 2 años antes de entrar en las SS en la Luftwaffe, una especie de servicio obligatorio. Tiene un nombre, no lo voy a decir ni mucho menos, porque de verdad, si hiciera esto ya no estaría cerca del esguince de lengua, sino bueno, ya... Sí. Pero me llamó mucha atención, simplemente como apunte, Domingo, que estuvo en la Luftwaffe. Sí, ¿no? Pero mira, este apunte ya nos viene bien porque vamos a explicar una cosa. Michael Wittmann es hijo de su tiempo, ¿vale? Cuando digo que es hijo de su tiempo, me refiero que es uno de esos chavales que se cría de lleno en lo que es la Alemania nazi. Recordemos que nace en 1914, eso significa que en 1933, cuando llega Hitler al poder, tiene 18, 19 años. O sea, es esta gente que es muy permeable a la situación política del momento y más, como yo digo, de los hijos de la derrota. Son chavales que se han criado en una Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, es lo que tú dices, entra en el Reichsarbeitsdienst. es un servicio. Es que, tío, duele hasta leerlo, duele a la vista, Yo lo veía y decía, madre mía. Sí. O sea, yo no envidio a los que saben alemán. Es una especie, hemos dicho, es una especie de servicio cívico-militar obligatorio. ¿Vale? Perfecto. Es lógico que intente hacer carrera en la Luftwaffe. Es un arma nueva, es un arma que en 1934-35 es el niño mimado de la Alemania nazi. Es donde están mostrando sus poderíos. Cualquiera que vea documentales de la época pues verá esos despliegues aéreos que hacía la Luftwaffe. Y que pasaban los aviones y todo eso. Y si no, el que haya visto El gran dictador de Charles Chaplin recordará la escena del desfile entre los dos personajes y lo que hablan es precisamente del poderío de la aviación. Es un arma que está muy de moda, muy en boga en los años 30. De hecho, se cree que la aviación ganará las guerras. Luego veremos que no es verdad, pero bueno. También lo dejo ahí. Vale, entonces, pues ahora podemos volver. Me subo otra vez al DeLorean y vuelvo al 1940. ¿O quieres seguir aprovechando ese pequeño...? No, es solo eso, que es muy normal lo que hace Wittmann, ¿vale? Pero seguramente la Luftwaffe no le acabaría de llamar. Es posible que no... O sea, que no le acabara... A ver, que no tuviera la cualidad o la capacidad para ser piloto de combate, porque no creo que quisiera ser un mecánico de aviación. Supongo que querría ser piloto de combate y no todo el mundo es apto para ser piloto de combate. Exacto. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, se alistó, acabó en las SS, en la ley estandarte SS, en su división blindada. Vale. De hecho, participó, antes de participar en la campaña polaca, ya participó en la ocupación de Austria y de los Sudetes, pero eso no se puede calificar de experiencia bélica, eso fue un paseo. Eso fue un desfile. Sí, eso fue un desfile. En 1940 nos encontramos al mando de un Stug 3, o un Stug 3B, si no me equivoco, ¿vale? Y con él participa en la campaña de los Balcanes, en la operación Marita, la ocupación de Yugoslavia y de Grecia. Y aquí es donde ya comienza a destacar, a mostrar esas habilidades innatas, de un carro de combate. Sí, esas habilidades innatas. Porque voy a decir una cosa, los carristas nacen, no se hacen. Quiero decir, mi opinión particular es esa, que un carrista nace. Un carrista, en el momento en que se pone a los mandos de un carro de combate, es cuando demuestra si está capacitado o no. ¿Por qué digo eso? Porque si no estás preparado y eres un novato, no vas a sobrevivir a tu primer encuentro. Es así de claro. Sí. ¿Vale? Bueno, supongo que hay que estar hecho de una pasta muy, muy especial para meterse en una lata de sardinas. Me da igual cómo se llame la lata de sardinas, si Tiger o Stug o Sherman. Al final eres un blanco móvil, eres un mastodonte que es fácil de que un avión lo localice, que una pieza de artillería lo localice. Y al final, pues eso, tirar para adelante dentro de esa lata de sardina con tu tripulación y demás, no debe ser fácil, por lo que yo entiendo que solo los buenos, solo los que están hechos de esa pasta especial, pues están preparados para estar ahí.
Yo los Dime, comparo, Domingo. yo los comparo a los pilotos de Fórmula 1. Yo opino que un piloto de Fórmula 1 nace, no se hace. Sí, sí. No son dotes. Yo no considero que sean unas dotes que puedas aprender. Tú puedes aprender a manejar un carro de combate. Tú puedes aprender a disparar el cañón. Pero hay unas ciertas dotes para la conducción, unas ciertas dotes para manejar el cañón y demás. Y eso tú puedes aprender la técnica, la mecánica. Pero el afinar, Sí. Bueno, llevarlo a la práctica o llevarlo a la práctica en situación de combate. Ahí cambia mucho porque no es lo mismo, pues eso, hacer tus maniobras sabiendo que el que tienes delante es un compañero que al final no está utilizando munición de verdad y que no te va a pasar nada, que esa noche vuelves al cuartel a emprender la marcha y no saber si esa noche pues vuelves al cuartel con tu gente. Sí, sí. Que por cierto, alguno me dirá, hostia, pero que tú habías dicho que no. Ojo, que yo no considero a Michael Wittmann el mayor as de carros alemanes, no significa que lo menosprecie ni nada. Simplemente que digo que hubo otros ases, para mí mucho mejores, por las acciones bélicas donde estuvieron, por el tipo de persona, quizás porque no tuvieron detrás la propaganda del Estado como la tuvo Wittmann, ¿vale? Porque muchos ases no se preocuparon realmente de cuántos carros de combate habían destruido. Sí, pero bueno, eso yo creo que también es injusto. Sí que luego ya, si quieres, no profundizamos en este tema, ¿no? Pero creo que sería injusto quitarle mérito por estar afiliado a un partido político, a una ideología. No es, pero bueno, no es por eso. No sé que no lo estás haciendo tú, pero sé que hay gente que lo hace, ¿no? Como que ya directamente desprestigia las acciones en el campo de batalla. Exacto. Solo por la ideología que iba detrás. Simplemente que hay muchos ases que no han sido, que están en el limbo, tanto en el lado occidental, en el lado de los aliados, como en el lado alemán, e incluso en el italiano. Italia tenía tanques, tío. Faltó. Lo siento, los medios, pero no el valor. Lo siento, Fer, amigo de Barcelona, Fer, Valencia, un fuerte abrazo. Pero alguien tenía que hacer esta pullita contra Italia y no podía ser Domingo. Me ha tocado a mí. Lo siento. Lo siento. Un abrazo a uno de mis amigos más tácticos del mundo de Bolt Action. Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Pero bueno. Podemos discutir qué tipo de tanques tenía Italia. ¿Qué tipo de carros? No, es totalmente, es una broma. Para mí ya sabes que solo existe un tanque válido, que es el de Fury, y ya está. sigue, Domingo. Venga, vamos. Pues tenemos a Wittmann en Grecia. Aquí es donde despunta los mandos de un Stug 3. ¿Vale? Participa prácticamente, hace toda la campaña de los Balcanes en este tipo de vehículo. Y bueno, él demuestra un gran desempeño, tanto él como su tripulación, porque recordemos que no es solamente él, sino es el equipo. Exacto. O sea, no es solamente el que pone el nombre, es el equipo. Por eso a veces nos quedamos, hostia, Lafayette Poole, Michael Wittmann, Kurt Nispel, Bilot. Pero era un equipo, había más gente conduciendo ese carro de combate. Exacto. ¿Vale? No solo el comandante del carro, había un equipo. Y eso se nos olvida. Entonces, Wittmann consiguió lo que consiguió porque tenía una gran tripulación. Sin esa gran tripulación, seguramente Michael Wittmann hubiera sido uno más de los que se freirían. Sí, uno más de los que se freirían dentro de un carro de combate. En este caso, perdón, le dieron la Cruz de Hierro de. No, aquí no, perdón. Perdón, me he ido mucho. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada porque me he ido mucho, ya adelantaba, ya hacía spoiler. ¿Dónde ibas? ¿Dónde te ibas, amigo? ¿Te ibas? ¿Es posible que te fueras al 44? No, ya me iba a Moscú, ya me iba al camino. Vale, porque yo ya estoy apuntando, yo ya estoy en mi DeLorean poniendo la fecha del 44, ya sabes a qué. Nada. Michael Wittmann acaba la campaña de los Balcanes en el Stug y luego comenzará también la Operación Barbarroja, ¿vale? En la Operación Barbarroja ya recibirá la Cruz de Hierro de segunda clase.
Aquí le hieren, en la primera vez que le hieren, también le darán, aquí en el frente del este obtendrá también la Cruz de Hierro de primera clase por destruir 6 carros de combate en un solo combate, ¿vale? Vendría a ser un equivalente, una acción muy equivalente a lo de un as de la aviación, ¿no? Eres as de la aviación cuando derribas 5 aparatos. Vale, aquí sabemos a los lomos de qué blindado, Domingo. En principio, se supone que seguía en los Stug, ¿vale? Vale. Como la organización del ejército alemán es así, creo que estuvo durante la campaña del Frente del Este. No cogió todo tipo de carros de combate, pero creo que solo cambió de montura un par de veces para ir en un Panzer IV. Vale. Si no recuerdo ahora malamente. Vale. Tengo una pregunta antes de que saltemos del Stug. Acláranos a todos los que, a mí, a los que te están escuchando, el Stug es porque me hablas de que iba cazando tanques, pero ¿es un cazador de tanques? ¿Se emplea para esa función o es más en apoyo a la infantería? A ver, el Stug en el que inició Whitman su carrera se fue diseñado como un vehículo de apoyo a la infantería. Llevaba un obús de 75 corto y su capacidad anticarro era limitada. Vale. Era limitada. Era un obús de 75 corto. O sea, eso tenía muy poca penetración. Seguramente conforme fueron mejorando las capacidades de los Stug, le asignaron. A ver, un momento. O sea, estamos hablando, Domingo, estamos hablando de que el tipo le dan un blindado que es para en apoyo de la infantería y su esencia, su espíritu, no puede frenarlo. O sea, el tipo se las ingenia para, con ese vehículo, que también tiene cierta capacidad de penetración contra blindajes, ir cazando tanques. O sea, esa era su, no su anhelo, pero sí su esencia, ¿no? Su instinto está ahí, el cazador de tanques. Estamos en 1941. Las capacidades anticarro alemanas, aunque la gente no lo crea, en 1941 son limitadas. Cuando digo son limitadas, los alemanes se van a la campaña de Rusia con lo que tenían. Los Panzerjäger 1, cañones capturados en Francia, Polonia y los Países Bajos, y lo que habían dejado los ingleses en Dunkerque. Los Panzer III con cañón de 37 milímetros, aunque ya había Panzer III con el cañón de 50, y los Panzer IV en 1941 tenían el cañón corto. O sea, no había ninguna diferencia entre un Panzer IV y un Stug. Usaban el mismo cañón. Lo único que los Panzer IV están asignados, los Stug estaban asignados a la artillería de asalto, que era para apoyar a la infantería, y los Panzer IV estaban en los blindados. El vehículo principal de batalla de 1941 eran los Panzer III, los Panzer 38 y los Panzer 35, todos con cañones de 37 milímetros. 47. ¿Vale? O sea que vemos que no iban con gran cosa. Vale, o sea que es lo que no es que fuera su instinto, sino que es lo que tenían y punto. Es lo que hay, ¿no? Más bien eso. ¿no? Ajá. Vale. Del Stug 3 pasó al Panzer 3. Vale. Estaba mirando y sí. Abandonó los batallones, la artillería de asalto, y ya lo destinaron a las divisiones Panzer, al mando de los Panzer 3. En este momento el Panzer 3 es el que he dicho. Eran los modelos con cañón de 37 milímetros. Creo, ¿vale? Y a lo mejor aquí me pillo los dedos, que él iba en un J, que era una de las mejores versiones del Panzer 3 de 37 milímetros. ¿Vale? Luego ya vendrían los modelos de 5 centímetros, pero no llegará a tocarlos. ¿Por qué? Pues porque ya lo mandan en 1943 al carro donde ya se hará archiconocido, que es el Tigre. Dilo tú. Perfecto. ¿Vale? El Tigre. Mira, yo te voy a ser sincero. Voy a traicionar ahora mismo a mi amigo Brad Pitt, pero te he de decir que la silueta de ese blindado para mí es un icono. O sea, es un emblema, tío. Es más, lo tuve en The Factory durante mucho tiempo. En el logo. Por eso digo que aparte de tocar el tema histórico, luego nos vamos a ir al tema
de los Wargames, que es también donde lo he preparado, porque todo esto luego lo vemos reflejado en la mesa de juego. Vale, es que así. Perfecto. Tanto a nosotros, no, he pintado el tigre de Whitman, he pintado el no sé qué. Bueno, el que quiera hacerse vehículos de Whitman ya sabe, un Struck 3 de cañón corto, ¿vale? Sí, por fechas, Struck 3, seguramente el último Struck 3 que llevaría sería el F, ya con el cañón largo. Luego ya pasó a un Panzer 3 y ya en 1943 al Tigre. O sea que seguramente sí que llegaría a coger un Panzer 3 por fechas. 1943 sí que llevaría ya un Panzer 3 de cañón largo, uno de 5 centímetros. Sí, pero lo mínimo, ¿no? Bueno, a ver, digo lo de las fechas porque a veces las fechas por los modelos son importantes, pero estando en la ley estandarte no iría con cualquier Minuti. Vale. O sea, vale, es que antes he dicho un J, pero ahora estaba pensando que para 1943 ya estaba el L, que llevaba el cañón corto. El cañón corto, perdón, el cañón de 5 centímetros, el L60. Entonces, ya pues participará en Kursk, que aquí ya es donde su nombre va a hacerse mucho más famoso. En Kursk ya estamos hablando de un momento épico ya. Para Alemania, no para él. Sí, en Kursk ya en un momento determinado, en un solo día de batalla, se les acreditan 8 carros y 7 anticarros destruidos. ¿Vale? Eso durante él, ¿no? Durante toda su carrera a Whitman se le asignan como destruidos de 130 a 140 carros de combate enemigos. ¿Vale? Vale. Con esto, una cosa que quiero decir. Y es donde entramos en el tema de la propaganda y de los números. Mientras que había gente que sí que llevaba un registro de lo que destruían, y Whitman y su tripulación es un ejemplo, ¿vale? Luego está la exageración, ¿no? A lo mejor como Whitman era comandante de compañía, tenía asignado, de compañía de sección, tenía asignado una sección de tigres dentro de una compañía de carros pesados. Entonces muchas veces no sería ni el primero ni el último al que le asignan destrucciones que no son suyas. Vale. ¿Crees que se las asignaban otros, perdona? ¿Se las asignaban otros o se las podría llegar a asignar él? ¿Qué normalmente te las asignan otros. Normalmente te las asignan otros. ¿Vale? Y las dudosas. Cuando ha habido una destrucción dudosa, pues sueles llevársela el as. Es triste, pero cierto. ¿Vale? Es triste, pero cierto. Eso también sucederá. Cualquiera que haya leído Memorias de Pilotos del Aire también se habrá dado cuenta que ahí también sucede. Vale, con esto lo digo porque la horquilla se va de los 130 a los 140. Porque luego con los registros se han conservado. Pasa con todos, ¿eh? Pasa con Whitman, pasa con Kurt Panzermeyer, pasa con Nispel, ¿vale? Otocarius, ¿no? Otocarius, por ejemplo. El registro, ellos darán una cifra. Y normalmente la cifra que ellos dan suele ser, en teoría, la más ajustada a la realidad. Los supervivientes. Pero dato curioso y me llama mucho la atención. En caso de duda, se la asignaban a las de tanques. Vaya. Sí, no es... estamos hablando de decisiones que vienen de arriba, ¿vale? Y ya te digo, y eso también pasará pasará en ambos, también en ambos bandos, ¿eh? Entonces, también con los aliados. En caso de duda, si no hay testigos, bueno, como... que la vamos a asignar a Fury. ¿Por qué? Porque estaba más cerca. Que no sabemos quién le han dado. El carro enemigo tiene 37 impactos. ¿Pero cuál ha sido el que lo ha destruido? ¿Entiendes, no? Sí. A ver, en caso de Fury estaba claro que son todas para él. No me jodas. Lo digo porque cuando lleguemos al final de Whitman, veremos por qué digo esto. Vale, venga. ¿Vale? Entonces... Eso, participa en Kursk. Aquí es ya donde ya comienza a hacerse mucho más conocido. Vale. Aquí en Kursk es posible que le inhabiliten un vehículo. ¿Fue a él? Que durante el primer día o el segundo puede ser que uno de sus blindados quedara fuera de combate. ¿Puede ser? Sí, en Kursk se encuentran con una táctica soviética que no está reflejada en Bolt Action, pero existió. Que es que cuando se quedaban los rusos sin munición, te embestían con el tanque. Vale, ostras. ¿Vale? Esto lo hacían desde el principio, o sea, lo sufrieron en 1941, 1942, 1943, 44 y 45. Los carristas soviéticos, cuando ya se quedaban sin munición y estaban desesperados, les daba por embestir
a los carros enemigos. Vale, vale. En el aire hacían lo mismo, en el aire lo llaman tarán. ¿Vale? Es sacrificarte tú con el avión, en este caso con el carro de combate, para liquidar un carro de combate enemigo. Vale. Okay. Y eso le sucede a Whitman. Un T-34 en llamas, vale. Un T-34 que seguramente habría sido uno de sus objetivos, pues no se para, no lo destruyen y choca contra su carro, dejándolos momentáneamente fuera de combate. Vale, perfecto. Pues dato curioso, no sabía que había sido así. Había leído por encima en estos días que hemos estado investigando que, bueno, que simple... Es más, creo que había leído que había sido alcanzado, pero no de esta manera, vaya. Bueno, sobre las pérdidas de tanques Tigres en Kursk podemos hablar largo y tendido. Basta decir que las cifras soviéticas son exageradas, si no directamente podemos tacharlas de mentira. ¿Okay? Vale, exagerado, ¿no? Todo. Sí, porque las cifras que dan los soviéticos de carros Tigres destruidos no se corresponden con la cantidad de carros Tigre que los alemanes desplegaron en el campo de batalla. Vale. No ha lugar. O sea, ahora no recuerdo las cifras, pero por decir algo, si los alemanes desplegaron 45 Tigres, los soviéticos, por decir otra cifra, dijeron que habían destruido 90. Bueno, no hubo 90 Tigres en Kursk, ¿no? De hecho, remito, grabamos hace tiempo y con Antena Historia, grabamos un podcast sobre la batalla de Kursk con Antonio Muñoz Lorente, y los oyentes que hayan leído un poco de historia sabrán a quién me refiero, y hablamos de ese tema precisamente, de que las cifras, y vuelvo a lo mismo, sucede lo mismo en todos los bandos. Se exageran las bajas enemigas, luego se recuperan los tanques sobre el terreno y las cifras no cuadran, ¿no? No cuadran. Vale, pues entonces, Domingo, saltamos de Kursk. Que sí. Ya en Kursk entiendo que ya, bueno, empieza a despuntar bastante, ya se empieza a hacer el nombre, ¿no? El nombre de las de tanques. Ya estamos hablando de una tripulación, estamos hablando de un carro de combate que normalmente cuando se habla de él las bajas enemigas no bajan de la media docena. Estamos hablando de que la media de carros destruidos por Whitman y los suyos diaria pues sería de 6 a 10 carros de combate de enemigos destruidos diarios. Esto es una media, no estaban combatiendo todo el día. Pero lo digo, cualquiera que mire las cifras que se le asignan cada vez que ha habido un combate. Hablamos de 6 a 12 carros de combate destruidos por cada vez que entran en acción. En principios de 1944 le darán la Cruz de Caballero para su Cruz de Hierro. Y ya Michael Whitman en 1944, Michael Whitman era todo un nombre. ¿Vale? O sea, no estamos hablando ya de un carrista random, es todo un nombre. Un hombre que comenzó una sección de reconocimiento para 1944, principios del 44, es uno de los mejores carristas que tiene el ejército alemán. Aquí volvemos a lo que he dicho. Una pregunta, Domingo. Sí. ¿Es para esta época ya que se le conoce como el Barón Negro? Sí. ¿Ya se le conoce así? Negro. Vale. Sí. Ten en cuenta que el negro es el color de los uniformes de los carristas alemanes. No solo el de las SS, el de los carristas. Muchos carristas del GER serán fusilados por parte de los soviéticos e incluso también por parte de los aliados occidentales porque los pillan al descubierto con el uniforme negro, los confunden con SS y les dan el pasaporte. Es lo que sucede cuando vas vestido de negro y llevas unas calaveras bordadas en el cuello y demás. Sí. Mala suerte, ¿vale? Pero es eso. Hacia 1944 tiene adjudicados 117 carros de combate destruidos. Carros de combate, no vamos a meter aquí ni camiones, ni cazacarros, ni piezas de artillería. Exacto, que las piezas de artillería también se las apuntaban. ¿Vale? Sí. Y leí en el libro de Otto Carius que la gente frivolizaba con el tema de las, por ejemplo, de los antitanques, de las piezas antitanque y demás. Y él, en sus memorias, decía que para él tenía más mérito una pieza de este tipo que no un tanque, porque era mucho más difícil de detectar, era más peligroso para un blindado.
una pieza de este tipo que no Sí, otro tanque como tal. Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas, vemos un cañón que dispara un tanque y falla, ¿vale? Más de uno a lo mejor habrá visto alguna vez que en algunas películas los cañones están enterrados y están prácticamente el cañón a ras del suelo. Eso es. ¿Eso qué significa? Que el disparo, estamos hablando de los años 40, la Segunda Guerra Mundial, los cañones no son 100% precisos, pero el disparo no va a ir a la torreta, no va a ir alto. El disparo va a ir a la altura de las orugas, a la zona del casco, exacto, apuntando a zonas poco blindadas. Y no hay un solo cañón, normalmente suele haber 2, 3, 4 cañones contra carro escondidos, ¿vale? Cubriendo diversos sectores de fuego. Entonces, un cañón contra carro oculto no lo vas a ver hasta el momento en que dispare, si sus artilleros han hecho bien su trabajo. Eso si es. veías uno, si veías uno, no estaba solo. Y si lo veías, es que era una trampa. Normalmente, lo más normal era no verlo hasta el momento del fogonazo. Entonces, yo comparto también esa visión de de Carius. Tiene más mérito a veces la destrucción de los cañones contra carro, que ya están puestos además en unos sectores de tiro fijo, que es por donde tú te vas a mover. Sí o sí tienes que pasar por ese camino. Sí. Eso no quita la épica que pueda haber entre los combates de carros y demás. Que, ojo, normalmente los carros disparan quietos, no disparan en movimiento. Disparan en movimiento en 1944 no sirve para nada. Sí, exacto. Bueno, si tienes giro estabilizador en Bolt Action, ¿no? Bueno, en Bolt Action sí, en la realidad el giro estabilizador desconectado porque sí, ve como una puta mierda. ¿Vale? Sí. Era más un incordio que no una ventaja, exacto, ¿no? Exacto. En la realidad, el giro estabilizador no es que sirviera de mucho. Engañaba, ¿no? Engañaba a la vista, ¿no? Bueno, no engañaba. No era realmente. No es un engaño, pero no ofrecía lo que vendían, ¿no? Con el necesitas, simplemente que para usar bien un giro estabilizador necesitas, y por eso está bien hecho en Bolt Action que se lo den solamente a los carros veteranos, necesitas entrenarte mucho, dominarlo, controlarlo. No es un aparato que por sí solo, venga, tengo giro estabilizador y ya puedo disparar en movimiento. No es un plug and play, no. Exacto. Las ópticas también hacen mucho, y las ópticas no eran tan buenas como las alemanas, ¿vale? Pero bueno, que las ópticas también hacen mucho. Entonces, que era una ayuda, sí, pero era una ayuda para quien sabía usarlo. A ti te metían en un Sherman con giro estabilizador y lo ves usar en el campamento, vale, pero luego a la hora de entrar en batalla no solo te mueves tú, también se mueve el contrario, ¿eh? Es otra cosa, exacto. Sí. Y muchas veces pues se desactivaba. Incluso yo he leído que algunos lo desmontaban y lo tiraban para ahorrar peso. ¿Sí? Y meter más munición. Ojo. Luego también el giro estabilizador funcionaba con un líquido hidráulico que era inflamable. Vale. O sea que no mejora la cosa, ¿eh? No. Ojo. Ahora sí, el que sabía dominarlo. Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Tenemos a Whitman, 1944. Vale. Está combatiendo en el frente del este y en un momento determinado, en la primavera de 1944, lo asignan al batallón 101 de carros pesados, que estaba incorporado en el cuerpo Panzer, el primer cuerpo Panzer de las SS. Los alemanes tenían un organigrama donde los carros pesados estaban asignados a unidades propias, que estaban dentro de cuerpos de ejército o dentro de divisiones, pero no apoyaban a una unidad en concreto, no formaban parte de una unidad en concreto, ¿vale? Eran unos batallones que se usaban según las necesidades del alto mando. Vale, o sea, eran enviados allá donde se necesitaban, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, lo envían ya en la primavera de 1944, nos lo enviarán al frente occidental, a descansar. Sí, claro, perfecto. Eso pensaban ellos, que iban a descansar. Entonces ya lo han nombrado, ya lo han ascendido, ya está en la cúspide de su carrera. Vale. Él pensaba, yo creo, que ya iba a hacer política. ¿No? Todo un poco enfocado a aquello, ¿no? ¿Puede ser? ¿O qué? No. A ver, una de las políticas que siguen el ejército alemán es que retira unidades del este hacia el oeste para que descansen,
las rearman y luego de Francia del oeste las envían ya sea a Italia o al frente ruso. Por ejemplo, los famosos Ferdinand, los Elephant, que participaron en Kursk, pues en un momento determinado acabaron en el frente de Italia, donde fueron mucho más útiles que en Kursk. Pero es lo mismo, los retiraron del frente del este, los rearmaron y los prepararon, pero a raíz de la invasión de Italia, pues rápidamente los enviaron allí. Entonces, ahí sucede, hay estos relevos, y estos relevos que se hacen de unidades entre el este y el oeste, pues pilla a Weizmann en Normandía el día de... Sí, yo te venía a decir un poco como que todo está hecho, no va a pasar nada, tal cual, y que una persona, pues eso, afiliada a las SS, yo creo que pues había un plan detrás de todo aquello, ¿no? Del genio a los mandos de ese blindado, y era en algún momento, dejar esos blindados, el polvo del campo de batalla para quizá, bueno... En los despachos se vive bien. No sé si me pillas por donde voy, Domingo. No sé. Mira, por ejemplo, ahora me voy a ir un poco más adelante en el tiempo, ¿vale? Vale. Una de las coincidencias que contribuye al desastre de Arnhem es que hay dos unidades blindadas de las SS que están descansando, que son la 9ª y la 10ª, ¿vale? Vale. Claro. Eso lo he dicho, son relevos que se están haciendo. Esas unidades se estaban preparando para trasladarse al frente del este y les pillan en Arnhem de descanso. Aquí no hay motivaciones políticas, es asignaciones que se van moviendo. Lo que pasa es que en 1944 las SS como fuerza de combate tiene ya va cogiendo mucho más peso que no el GER en determinadas situaciones, en la asignación de medios, como por ejemplo los carros Tigre o carros mucho más modernos como los Pantera y demás. Aparte que son consideradas unidades de élite. Vale. Entonces, aquí es una coincidencia. Weizmann está en Normandía, en Francia, en junio de 1944, como podía haber estado en Italia. Sí, a lo mejor una semana antes pues lo envían al frente italiano y hubiéramos tenido a Weizmann en Montecassino, por decir algo. Vale, y entonces 1944, frente normando, yo creo que todos sabemos lo que pasó. Si no, pues Domingo, ilústranos. ¿Qué se encuentra Michael Wittmann en ese momento, allí? ¿Qué se encuentra? Bueno, aquí ya, y yo es una de las cosas que siempre he defendido, las mejores unidades del ejército alemán, y además cualquiera lo puede ver, durante la campaña normanda, están asignadas al sector británico, a la zona de Caen. Es así, es un hecho. Las SS, las blindadas, están allí. Y allí es donde está Weizmann con sus tigres. Y aquí se producirá el hecho que todo el mundo desde que me ha empezado el podcast estará esperando que hablemos, que es de Villers. Todo el mundo está esperando que hablemos de la batalla de Villers-Bocage. ¿Ah? Yo también, llevo toda la sesión esperando. Bueno, sí, Villers-Bocage sí. ¿Es una paliza a los británicos? Sí, es cierto. ¿Vale? Cualquiera que analice la batalla de Villers-Bocage desde el principio, los británicos pecaron de exceso de confianza. No lo voy a negar. El tigre es un bicho duro. Nota para los que nos conocéis hoy, Domingo es un ferviente defensor de la corona británica. Puede seguir. Juego con británicos y soy defensor de la figura de Montgomery. O sea que ahí lo dejo. ¿Vale? Ahí lo llevas. Ahí lo lleváis. Y de este campo, de esta colina, no me bajo. Muy bien. Bueno, no. Weizmann, en solitario, ¿vale? Analiza. Y aquí es lo que he dicho antes. Un carrista nace, no se hace. ¿Vale? Y Weizmann, pues tiene ojo para analizar el campo de batalla y ve que está en una posición de ventaja. Los británicos no le han detectado. La zona, el terreno le favorece, pero decide atacar en solitario. ¿Ok? Vale. Ya no es... Los motivos pueden ser varios, ¿eh? Desde el ego, el que quiera hablar de ego. El que crea que hablar de que no dispone, de que prefiere dejar varios carros en reserva. O sea, como cualquiera. La batalla está ahí para analizarla y los datos están. ¿Vale? Entonces, pero el hecho es que se lanza él solo, ¿vale? ¿Y qué pasa, Domingo? ¿Qué pasa ahí?
Pues aquí es el hecho que le va a catapultar ya a la fama dentro de los carristas, que es el combate por la colina 213 de Willis Bocage, donde él con su carro Tigre recorre una carretera arriba abajo y empieza a eliminar los blindados británicos que los han pillado tomando el té. Y es literal, es cierto. Literalmente, sí. Sí. Y ahora, ojo, esta va a ser una constante durante toda la campaña normanda. Y se va a reproducir, como yo digo, y va a ser algo que va a pasar en ambos lados del espectro. Va a pasarle a ambos bandos. El terreno normando, el terreno del Bocage, sobre todo en la zona de los estadounidenses y demás, sucede esto. O sea, va a haber unidades alemanas que se van a despertar y se van a dar cuenta de que están en la retaguardia aliada, porque han pasado los ingleses o los americanos y no los han visto o no se han dado cuenta. ¿Vale? El terreno va a favorecer todos estos despistes. A ambos bandos, les va a pasar a todos. Sí, a los alemanes. Bueno, hay una escena muy famosa en Hermanos de Sangre, ¿no? Cuando Winter se encuentra. ¿Es Winter, no? Sí. Sí, que se encuentra a todo. No sé si es una compañía o qué es, pero que se los encuentra al otro lado de la colina donde estaban ellos acampados. Bueno, eso pasa en Holanda, pero sí. Es una cosa que. Es una cosa que sucede varias veces. Y es una cosa que, por ejemplo, los alemanes van a explotar mucho, moverse en pequeños grupos de combate, intentando esquivar las unidades de reconocimiento aliadas para infiltrarse en la retaguardia. Pero es una constante que va a pasar durante toda la campaña normanda. Y aquí los británicos lo van a pagar muy caro. Muy caro. ¿Vale? Aquí es, por ejemplo, donde se va a comprobar que una de las veces que se va a comprobar que los carros aliados, los carros medios aliados, no son oponente 1 a 1 contra el carro Tigre. Pese a que, por ejemplo, los cañones anticarro de 6 libras sí podían perforar la coraza de un Tigre, pero a una distancia muy reducida. Sí. O sea, el Tigre de lejos podía destruir un carro británico que llevara un cañón de 6 libras, porque a esa distancia el cañón de 6 libras no le iba a hacer nada. Pero los cañones de 6 libras sí que podían atravesar, pese a que la gente diga que no. El común de los mortales dice que no, pero los datos dicen que sí. Pero a unas distancias suicidas. Es como acercarse como un Piat, pero con un cañón montacarro. Y esto, Domingo, ahora que estamos en Villes Bocage, no vamos a desgranar nosotros la leyenda, ¿vale? Os animo a todos a que leáis sobre esta época. Pero sí que desgráname cómo empezó, porque tengo entendido que primero dispara al primero o al último, ¿no? Luego dispara al contrario para bloquear la posible huida. ¿Cómo fue, Domingo? Cuéntame. A ver si estoy en lo cierto o no. Es lo que digo, ¿no? De que el cazador nace, no se hace. Comienza por el último carro para bloquear la calle y desde el último hasta el primero pues va destruyendo todo lo que se encuentra parado en la carretera. Bloquea la carretera para que no haya capacidad de maniobra. Es lo que he dicho. Han pillado a los británicos completamente desprevenidos. Los cañones contra carro apenas están desplegados. Las secciones de seguridad tampoco, ¿no? En unos 15 minutos destruirá una docena aproximadamente, una docena de carros de combate. Madre mía. ¿Vale? Y se fue de allí, ¿no? Se fue de allí tal cual, ¿no? Pero ojo, quietos. O sea, estaban quietos. Que eso no le quita, ojo, eso no le quita mérito. Pero si hubiera ido con un Panzer IV, no sale de allí. Claro. Ojo, porque le disparan. Es lo que digo. Pero bueno, también un poco las agallas de meterse con ese mastodonte, ¿no? Él conoce su montura, él sabe lo que está haciendo. Y una cosa, porque la hace en solitario, es porque entiende que 2 o más vehículos no van a poder hacerse ahí. Colapsarían las calles, no podrían salir. Sí, ahora vamos a pillar tu DeLorean. Vale. Y nos vamos a ir a mayo de 1940. Vale. ¿Qué pasó ahí? Y tú dirás, ¿por qué nos vamos a mayo de 1940? Porque en una localidad francesa no muy lejos de Villes Bocage, que se llama Stone, a los alemanes les pasó lo mismo. Un oficial francés llamado Bilot, con un carro pesado Char B1 bis, o sea, un mastodonte. Sí, una fortaleza andante. Hizo lo mismo. Recorrió una calle destruyendo carros de combate y vehículos acorazados alemanes. También el mismo tipo de acción que Whitman en Villes Bocage. La misma. Sí.
Pero nosotros nos acordamos de la cabalgata de Whitman en 1944, pero muy poca gente sabe de la cabalgata de este francés. Cero. Me la acabas, a mí humildemente me la acabas de descubrir. No sabía nada. Pues sí, señor. La batalla de Stone en mayo de 1940. Y además, encima más desesperada, porque veían que los alemanes estaban acumulándose en el pueblo y no recibían órdenes de atacar. Y entonces Villot avanzó con su char. Cuando se dio cuenta, los demás no llegaban, no le apoyaban y hizo lo mismo. Ojo. Y hay otra acción similar en el frente del este, pero ahora no recuerdo bien si es... Hay una acción similar alemana en el frente del este. No es un carro tigre, no recuerdo el tipo de vehículo, pero sucede lo mismo. Los rusos están fumando y bebiendo vodka, se les cuela un carro alemán en el pueblo por la retaguardia y comienza a marcarse un sargento York. Del último al primero. Whitman no es el único que se ha visto. No es el precursor de este tipo de acciones. Exacto, no es el precursor. Yo te diría, te iba a decir acciones suicidas, pero ¿qué es? ¿Tú cómo lo catalogas? ¿Es una acción suicida o es una acción de un verdadero as de tanques? Sobre el papel es una acción suicida, tú no sabes lo que va a pasar. Ojo. Que sí, que conoce su montura, que sabemos que el tigre no sé qué es la leche, pero digo, el cañón de 6 libras lo puede dejar fuera de combate. Si cualquiera de los artilleros británicos llega a tener un buen día en ese momento y los cañones contra carro llevan a estar en posición, se lo dejan inmovilizado y ¿qué? Se lo explican, ¿no? Se lo explican de otra manera, ¿no? O con un Piat. Y ahora alguno dirá, con un Piat, el arma contra carro aliada que más carros tigre tiene en sus manos, el arma contra carro portátil aliada que más carros tigre tiene en sus manos es el Piat. Sí. A ver, el Piat, bajo las circunstancias pero bajo las circunstancias en las que hablamos de Villers-Bocage, todo el mundo parado, no hay nada preparado, era lo único que les podría haber salvado. Sí, pero lo que digo, que es una castaña. Sí, es una castaña, pero es el arma contra carro portátil de infantería aliada de la Segunda Guerra Mundial que más carros tigres tiene destruidos. Sí. Es así. O sea, no hay otra. Ni el bazooka alemán, ni los rusos con sus rifles de 14 centímetros ni robándole Panzerfaust a los alemanes. Es el Piat. No, y lo que hablamos, que aquello, el pequeñín, ese pequeñín, el Piat, es lo que se hubiera podido salvar. Sí. Vale. Voy a coger mi DeLorean, vuelvo al 44 domingo porque aquí leí sobre una curiosidad. Esto es 100% curioso. En aquella época también había salseo. Villers-Bocage, estamos hablando de 1944, y es el momento en el que Michael se casa. Es el año en el que se casa. Vuelvo otra vez, domingo, a plantearte la situación. ¿Tú no crees que después de esos éxitos Michael ya estaba tanteando otro tipo de vida? A mí es que me hace pensar todo esto a que él vislumbraba, no sé. Nos vamos. Yo creo que era un tipo. Estos son o sea, son imaginaciones mías, ¿no? Es por poner un poquito de salsa. Yo creo que un tipo tan ágil, mentalmente quiero decir, no sé, no creo yo que este tipo se imaginara toda la vida sobre un tanque. Y no creo que imaginara que su suerte podía durar tanto tiempo. No sé. Se casa en 1944. No sé si antes o después de Villers-Bocage. No sé si ya decide jugársela todo a una vez está casado o no. No lo sé. Pero bueno, seguimos. Curiosidad. Se casa en 1944. Sí, pero bueno, no olvidemos que Michael Whitman era un chaval joven. En 1944, joven, tendría unos 30 años si llegaba. 30 años, justo. Era un ferviente nazi, pese a quien pese, era un ferviente nazi, y en el apartado ideológico eso pesa mucho. Ideológico dentro de lo que es la combatividad de las unidades de las SS, ¿vale? En el apartado de combate de las SS, ¿vale? Y demás. O sea, yo no creo que se cayese inmortal, pero hay que reconocer que muchas de este tipo de personajes históricos sí se creen que no van a morir ardiendo en el carro.
Vale. Han sobrevivido tanto que a veces sí que tienen un puntillo de humildad. En Villers-Bocage sucede lo que te he comentado. De esa docena de carros destruidos, se le asignan a él directamente, ¿vale? Él ha hecho la cabalgata porque no ha podido reunir a su compañía a tiempo para frenar a los británicos, entonces él se lanza porque asume que no puede ir con toda la unidad. Luego entrará en acción el resto del regimiento. Lo que pasa es que la batalla de Villers-Bocage no es solamente la acción donde participa Whitman, ¿eh? La batalla de Villers-Bocage transcurre durante todo el día y ahí ya participa el resto de la compañía de panzers pesados. Exacto. Dato importante porque muchos pensarán que Villers-Bocage acaba con la acción, vamos a dejar si suicida o no, de Whitman. Sigue, Domingo. Todo el día, ¿no? Por eso, él, en un momento determinado, él es alcanzado, se ve obligado a retirarse, seguramente le alcanza algún cañón contra carro, porque ya digo, no hay ningún carro de combate que esté operativo para poderle hacer daño. Y él dice en un momento determinado que hay carros Firefly, pero me parece que no hay carros Firefly en Villers-Bocage en aquel momento. Lo que seguro es los Stuarts y los Shermans de 75 normales. Entonces, la batalla de Villers-Bocage continúa y ya entra en acción el resto del 101 de tanques pesados. De batallones de carros, del 101 batallón de carros, el 101º batallón de carros pesados, ¿vale? Para los puristas. Entonces, después de esa acción, y aquí es lo que digo, la gran mayoría de victorias se le asignan a Whitman. Aquí ya entra en acción la propaganda, ¿vale? Yo estoy seguro que Whitman ni siquiera sabe cuántos vehículos destruyó ese día, entre transportes, carros de combate y todo lo demás. Yo estoy seguro que él no se paró a contar si estaba destruido o no estaba destruido. Hombre, yo he visto imágenes y si son verdaderamente de Villers-Bocage, aquello, tío, era la autopista del infierno. Sí. Ten en cuenta que con la ametralladora le empiezas a disparar a los camiones, con el cañón. O sea, pilla toda una columna británica, es el paraíso del carrista. ¿Vale? Aquí ya entra en acción la propaganda. Pero una de las... Que no entra en acción la propaganda porque una de las consecuencias de la batalla de Villers-Bocage es que frena el optimismo de los británicos, ¿vale? Y evita una pronta caída de Caen, ¿vale? A partir de Villers-Bocage, los británicos frenan, creen que hay más alemanes de los que realmente hay, bueno, se producen una serie de cambios en la estrategia de avance y se gana un tiempo. Ahí ya es lo que digo. Ahí ya entra la propaganda, lo ascienden, le dan la cruz de caballero de primera clase con espadas y hojas de roble, etcétera, etcétera. Entregada directamente por el mismísimo pintor de cuadros, ¿es posible? Sí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí. Entonces, y todo esto no le va a quitar mérito a la acción de Whitman, ojo, porque la acción de Whitman es la de un oficial de carros. Él ve la situación, se da cuenta de que no puede operar con toda su unidad completa, entre los que no han llegado, no se han desplegado, y él se lanza con el único vehículo disponible que es el suyo, ¿vale? A partir de aquí, ¿le pudo el ego? ¿No le pudo el ego? ¿Fue una locura? ¿No le fue una locura? No estábamos en su cabeza. Lo que sí está claro es que eso le va a dar una falsa sensación de seguridad a él y al resto de tripulaciones alemanas. Los intocables de Michael Whitman. Exacto. ¿Por qué? Lo primero, es lo que yo digo. Para las fechas de Villers-Bocage todavía no han llegado carros Sherman con cañón de 17 libras. O si los hay muy pocos. O sea, es muy difícil que supieran ya que estaba el Firefly en la zona. ¿Vale? Si hubiera habido un Firefly y le da, no lo dejaría listo de papeles a lo mejor, pero nos hubiéramos enterado. Nos hubiéramos enterado. Entonces, la cuestión vendrá mucho después. A partir de aquí ya la leyenda, ya entramos dentro de la leyenda. Del mito. Bueno, la leyenda y el mito, yo creo que hace ya minutos que hemos entrado, hace años, subidos ahí en nuestro DeLorean, es gigante. La sombra de esta leyenda, este mito, a lo que voy, que yo creo que debe ser difícil también estar en la piel debía ser difícil estar en la piel de Whitman sin sentir la presión de ese mito, ¿sabes? Exacto. Está el peso de la propaganda alemana que hasta los mismos aliados se quedan convencidos de que lo de Villers-Bocage
ha sido una gran batalla y un gran desastre. Ojo, hablo de la opinión pública aliada, ¿eh? Los comandantes británicos sobre el terreno y los oficiales, los que están sobre el terreno, saben lo que realmente ha pasado. Lo único que sucede es que ese combate pues, tendrá unas consecuencias a nivel estratégico. Sobre todo, la presencia de los carros Tigre pues, se tiene que tener en cuenta. No es se tiene que trabajar, ¿no? Exacto, no es un vehículo que sea fácilmente destruido. Y entonces ya aquí ya llegamos al final. ¿Vale? A la caza de Bonnie and Clyde, como le llamo yo. Siempre me he imaginado esa escena cazando a Bonnie and Clyde, pero para cualquiera, cazando... para cualquiera que quiera hacerse el tigre de Whitman, era el 007. El 007. Dime por qué, Domingo. Dime por qué era el 007. Porque en principio, tú eres el especialista en este tipo de temas, no es la numeración que le tocaría llevar, ¿no? No, aquí tampoco queda muy claro. No sé, no está muy claro si es porque por despistar. Por un motivo, ¿no? Sí, por un motivo de despiste. Ten en cuenta que normalmente en combate se alteran las numeraciones de los vehículos para confundir al enemigo, ¿vale? Lo que está claro es que no estaba identificado como el vehículo de mando de la sección del pelotón ni de la compañía. O sea, era la montura de Whitman, pero no estaba identificado como un vehículo de mando. Cualquiera que le disparara a él, no sabía que le estaba disparando a él. Vale. Exacto. Ok. Vale, y entonces, fatídico día. ¿Qué pasó, tío? Cuéntame. Pues ya nos trasladamos a un mes después. Eso sucedió el 12 de junio del 44. Nos vamos al 8 de agosto de 1944. Y dentro de la operación Total Ice, que es una ofensiva lanzada por los canadienses, bueno, en un momento determinado, a Whitman se le ordena contraatacar. ¿Ok? A las líneas aliadas. Enfrentarse a los anglos canadienses. Y aquí es donde yo digo que se dejarían llevar por esa falsa sensación de seguridad de los carros. Y Whitman y su compañía pues se lanzan a una cabalgata hacia las líneas aliadas. Una cabalgata de la que no volverá. Él no volverá. De hecho, les habían tendido una emboscada. Los canadienses por delante y los británicos por detrás. Aquí la polémica estará en quién, porque no se tiene muy claro, recibió tantos impactos que realmente no se tiene claro quién destruyó el carro de Whitman, que de hecho fue uno de los primeros en caer. ¿Iba en primer lugar de esa columna? No. Ahí está aquí de la cuestión. No iba en primer lugar, no era el que iba en cabeza. De hecho, la destrucción de Whitman pasa desapercibida para el resto de carristas alemanes, que hasta que no llegan a las líneas aliadas no se dan cuenta de que ya no está Whitman. Es tal el frenesí de la acción que no se dan cuenta hasta casi que es el final del combate. Esto no lo sabía, ¿eh? No sabía este punto, Domingo. No, o sea, los tigres se lanzan campo a través hacia las líneas y en un momento determinado, cuando ya están en medio del campo, se desata el infierno. Los canadienses por delante, que tienen una serie de Fireflies y de cañones contra carros en emboscada. Los británicos también están en uno de los lados. Tengo un amigo, David Díaz Cabo, que ha escrito un par de guías muy buenas sobre Normandía, conoce Normandía de pe a pa y hemos hablado un montón del tema. Él defiende que fueron los canadienses, yo defiendo que fueron los británicos. Más que nada que, bajo mi punto de vista, los carros británicos estaban situados a la retaguardia, o sea, tenían a los tigres, ellos veían la espada de los tigres y creo más factible, conociendo la precisión de los cañones de 17 libras y demás, que fueran los impactos por la parte de atrás del carro, por la parte del blindaje más débil, los que destruyeran a Whitman. Te iba a meter bronca, porque yo sé tu tendencia británica, pero sé que en este caso estás siendo justo y estás tirando por temas técnicos. Entonces, el tema, a ver si lo sabes, Domingo. Cuando cae ese vehículo, cuando cae ese blindado, los soldados, no voy a decir ni británicos ni canadienses, saben, o sea, no saben a lo que han disparado, pero a posteriori se enteran. ¿Cómo se enteran? Bueno, ¿esto lo sabemos? A ver, sí, una vez acaba el combate donde acaba este contraataque de los alemanes y se recupera. Antes, cuando hablábamos de las cifras de carros de combate que se pierden o no se pierden, el que controla el terreno sabe realmente cuántos carros se han destruido
cuántos carros se recuperan, cuántos carros no se recuperan. Los británicos cuando recuperan el terreno, encuentran el Tigre 007 y entonces descubren que es el carro de Whitman. ¿Vale? Se carga la tripulación. Porque entiendo que la tripulación quedó ahí, no escapó nadie. Exacto, identifican a los tripulantes y entonces son los anglo-canadienses los que identifican el carro como el carro de Whitman. ¿Vale? Aparte, los alemanes no podrán ocultar la pérdida de Whitman, sinceramente. No, claro. A mí lo que me sorprende es lo que decías tú. La vuelta del combate es el momento en el que ellos se dan cuenta que su capitán, creo que era capitán, ¿puede ser, Domingo? Uy, Domingo, te hemos perdido. Vale, pues sigo yo porque se nos ha ido la señal de Domingo. Domingo, no sé si puedes añadirte. En cualquier caso, a mí lo que me sorprende es esto, es el apunte de Domingo, de que los alemanes, hasta que no acaba todo en este combate, en el último combate de Michael Wittmann, no se dan cuenta que el Barón Negro no está entre ellos. Cosa muy, bueno, pues me sorprende, la verdad. Bueno, el debate que teníamos entre si eran canadienses o británicos, Domingo apunta más a los británicos, en este caso no de corazón, sino por datos técnicos. Y Domingo, has vuelto, creo, ¿no? ¿Se me recibe ahora? Sí. Vale. He aprovechado, Domingo. Pequeñas fallas técnicas del wifi. Sí, no pasa nada. He aprovechado para ya pasar directamente a... bueno, he pasado por encima, ¿no? Mi sorpresa, ¿no? De que no se dieran cuenta de que no estaba el Barón Negro. Y voy a saltar ya directamente, ¿vale? A que hasta 1983 no se supo exactamente dónde estaba enterrado Michael Wittmann. Sí, Michael Wittmann y su tripulación. Se descubre dónde está y se le lleva, entiendo, a la Cambé, un sitio que os aconsejo alemán, que visitéis. Exacto, sí, os aconsejo que lo visitéis porque yo he estado ahí y es verdaderamente imponente. Y ahí está su tumba. Es una tumba que descubriréis muy fácilmente porque yo cuando la visité era la única en la que los visitantes se ponían firmes. Algunos se puso firme y hizo un saludo militar, no el saludo fascista, ¿vale? Y es de las pocas que tenía fotos de Michael Wittmann, flores, velas. Es más, yo descubrí ahí la figura de Michael Wittmann porque me llamó la atención ese nombre. Yo lo interpretaba como un Michael, como estábamos hablando ahora, y a partir de ahí empecé a investigar y bueno, ahí descubrí a la leyenda, al Barón Negro. Domingo, yo voy a poner el fin a esta sesión. Te voy a dar paso luego a que hagas este pequeño apartado de los Wargames. Pero es esto, me gustaría poner fin, pues dejando caer, ¿no? O haciendo mención a que la figura de Michael Wittmann, como decíamos antes, muchas veces es idolatrada, es incluida en el muro de las leyendas de ases de tanques, y sí, no le vamos a quitar mérito, pero también hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta figura que luchaba a favor de un partido, en este caso el partido nazi, estaba involucradísimo, muy involucrado en esa lucha, por lo que muchas de sus acciones, como hemos dicho durante esta sesión, quizá fueron exageradas, se les dio aire de grandeza, acciones que quizá otro, si las hubiera llevado a cabo, pues simplemente hubiera sido que hacía su trabajo y ya está. Y bueno, es una figura que genera cierta controversia por esto, ¿no? Porque es difícil desvincular unas acciones de combate al partido por el que luchaba, ¿no? Y muchas veces no se sabe esto, si esa leyenda es más parte de mito que de historia. Pero bueno,
Domingo, Pues cuéntame, sí, ¿qué tienes espera, entre manos? ahora ¿Quieres hacer ahora una anotación? sí, antes de llegar a esto, para que la gente vea dónde llega el mito de Whitman, ¿vale? Que realmente no se sabe quién destruyó su carro de combate. Unos dicen que los polacos, otros dicen que los canadienses, otros que los británicos, y hay quien dice que la RAF. A la RAF la No. podemos descartar. Sí, A la por RAF la favor. podemos descartar, porque no hubo aviación ese día. Los polacos los podemos descartar. Todo queda entre canadienses y británicos. ¿Vale? La historiografía oficial se la asigna a los canadienses. ¿Vale? Yo, por la situación de las unidades, se la asigno a los británicos. A partir de aquí, ya cualquiera que estudie la batalla se puede inclinar por una situación o por otra. Realmente, para mí, fue una cabalgata suicida dirigida a un campo de muerte, donde los aliados se habían situado esperando el contraataque alemán, que era obvio que iba a ser en esa zona. También tenemos en cuenta que muchas comunicaciones alemanas estaban interceptadas, o sea que no es difícil. Yo no creo que Whitman estuviera loco, simplemente era un oficial alemán fanatizado, pero cumplía con su evidentemente. deber. ¿Vale? Sí. Una cosa está clara, él no encabezó la cabalgata. Y aunque la hubiera encabezado, la velocidad de los carros dirigiéndose hacia varía. Quiero decir, en el momento de entrenamiento se pierde el contacto. No es tan difícil no darse cuenta de que... O sea, quiero decir, no es difícil que pierdas el contacto con alguien, porque las antenas de los vehículos se rompen fácilmente con el fuego de artillería y los disparos. O sea, es fácil perder la comunicación con cualquier otro carro dentro de una batalla. Y más cuando vas dejándolos atrás. Entonces, no es tan difícil. A partir de aquí ya entramos en el mito. Y el mito, pues sí, se traslada a los juegos. De hecho, en cualquier juego de ordenador, por ejemplo, el tanque tigre es la hostia. Thunder, World of Tanks. Cualquiera que entre a jugar en cualquier wargame, lo primero que te pregunta es por los tanques tigre, los pantera, pero sobre todo los tigre, ¿vale? Es el icono. Es el icono. Luego que fuera un tanque realmente efectivo, o tuviera un peso o no tuviera un peso en la batalla, eso ya cualquier cosa, ¿vale? Lo dejo a cada cual. Yo soy del pantera. Sí, mi corazón es británico, amo Sherman Fairfield, pero para mí el mejor carro de la Segunda Guerra Mundial es el Pantera. El Panzer bueno, V. ya lo dijimos, que técnicamente era un avanzado a su época ese vehículo. Sí. Aparte que es precioso, es precioso. Esta es otra colina de la que no me bajo, ¿vale? La del Pantera. De esta colina no me bajan. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Vamos a... Un momento, que a los técnicos. A los wargames, vamos a los wargames. El primero de todo, vamos a hablar de tres que son los que yo he jugado. 2 has jugado tú, yo he jugado a 3. El primero es uno de fichitas, el Normandy 1944. Para que veáis, yo ahí no entro, Domingo. Es de Simovich, pero para que veáis la influencia que tiene el mito, ¿no? Que tiene pues cuando salen los tanques Tigre, y en concreto la unidad de Whitman, pues te da toda una serie de modificadores a favor del jugador alemán. ¿Vale? Unos desplazamientos a favor. Llega el Tigre y vamos. Está rezando para que haya buen tiempo y llegue la aviación aliada. Vale. Este es el primer juego donde ya vemos el impacto de Whitman y los tanques Tigre. Normandy 1944 de Simovich. Nos vamos al Flames of War. En concreto a la V3. Aquí encontraremos a Michael Whitman tanto en la campaña de Grecia, donde lo puedes llevar como personaje de Flames en su Stug, como como personaje en la campaña de Normandía, con toda su retahíla de habilidades especiales. Esto me parece interesante, Don, porque no sabía que en Flames se podía llevar en sus inicios, tío. Muy interesante. Sí. En el libro en el libro que llevas la campaña de Grecia lo tienes. En la campaña de Normandía tenemos, ¿vale? También puedes llevar el personaje especial de Whitman. ¿Vale? Y en Bolt Action lo sacaron en Tank Wars y en uno de los suplementos, en la difunta versión 2, y en uno de los suplementos de Normandía podías llevar a Michael Whitman. ¿Vale? Aparte de que el carro tigre es un carro duro.
En Pero el con esto Tank vemos Wars Sí, el Tank Wars de el Bolt Tank Action, Wars de perdona Bolt que te Action. corte, era cruza los dedos para que esto no te impacte. Te atraviesa, Exacto, este y exacto, otro vehículo que tengas detrás. O sea, era una locura. Sí, sí. exacto. Entonces, para que veamos la influencia de los mitos de la Segunda Guerra Mundial en los juegos, que también te los puedes encontrar como personajes especiales. Y estos personajes especiales que tú dices, Michael Wittmann, a lo mejor no tienes ni idea, ni puta idea de quién era Michael Wittmann, pero dices, hostia, Sí, este sí. tío mola, con personaje para jugar. Y luego, o sea, pues vamos a estudiar. Pues hay un libro sobre su vida y milagros, el que hemos dicho Sí, antes, sí. As de Tigres, Vuelve As de Tigres, ¿no? Vale. As de Tigres. As de Tigres, vale. Entonces, Para los que como estéis vemos, interesados. la historia también está en los juegos, o en los juegos también hay historia, ¿vale? Muy bien, Domingo. Pues, tío, muchísimas gracias. Yo quiero poner en valor tu papel. Creo que no hace falta, pero sí que, o sea, me gustaría poner en valor eso, el amor que tienes a la historia. La propuesta de Michael Wittmann te la hice como podría haberte hecho de cualquier otro personaje, hubiera sido un británico, americano o quien fuera. Y yo sé que si te propongo uno británico, podemos estar aquí hablando hasta mañana y que va a ser más de tu agrado, ¿no? Pero, Puede tío, te ser. vuelcas con todo, hablemos de quien hablemos. Entonces, eso es de agradecer. Sí, sí, de verdad. Me lo he pasado Sí, muy bien, Domingo, como cada sesión, tío. No hace falta. No haría sí. falta que te lo dijera, pero yo te lo digo. Me gusta que cuidemos esto que tenemos entre los dos. Y Y yo te lo ojo, digo. Dime. sí, que el programa lo hemos hecho por encima, aunque llevamos 1 hora y pico hablando, pero Muy realmente por hemos dado encima. muy pinceladas, porque hay Bueno, muchos detalles. nos hemos Y ido básicamente a lo que Hollywood se llevaría para hacer una película, ¿no? A exacto. lo más icónico. Yo espero que a partir de estas pinceladas que tú y yo hemos dado, pues si alguien no conocía la historia del Barón Negro, le hayamos metido esa semillita e investigue, porque es la verdad que muy, 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 muy interesante. Yo, por ejemplo, desconocía que había un libro que hablaba explícitamente de él, porque muchas veces huyo de estos libros. No sé si es verdad, mentira, lo que hay en ellos, o exageración, ¿vale? Hoy me viene muy, muy bien esta palabra, la de la exageración. Y esto que me llevo. Creo que me voy a poner en busca de ese libro, Domingo. A ver si puedo sacar Sí, más no, sobre creo que es Michael. de la editorial Salamina, ¿vale? Vale, La editorial entonces. Salamina. Vale. Hay una librería, bueno, hay 2 librerías especializadas en historia militar donde seguramente se pueden encontrar. Una en Madrid y otra en Zaragoza, ¿vale? Vale. Lo digo, Pues. Dime. cualquiera que si quieren, no, hoy no vamos a hacer propaganda, pero No, no, si no. cualquiera que pregunte en comentarios o nos pregunte una vez, oigan, pero hay 2 librerías especializadas en historia militar donde seguro que te encuentras ese libro. Lo digo porque no lo vas a encontrar en el Corte Inglés seguramente, o te va a costar O en o en Amazon la casa del libro. y te costará 100 euros en Amazon. Exacto. Sí, A sí, ver, se sí. puede encontrar, pero me refiero a que los que gusten en librería, que pregunten, pero hay dos librerías en España de especializadas en la historia militar donde se pueden Sí. encontrar. Sí. Vale. Pues, Domingo, Comprar en casa, cabrones. para que, para que no me cortes mi final épico, hoy no le voy a dar epicidad a mi final No, porque no, ya hemos yo tenido me callo, yo me mucha callo. épica. No. Pues te quería ceder el turno de palabra para que te despidas de nuestros amigos, los que han estado al otro lado de las ondas escuchando estos pequeños fragmentos de una película que, como digo, bien podría ser de Hollywood. Así que despídete de ellos hasta el próximo episodio y ya me Pues despido sí, yo de ellos. a ver, la vida de los carristas es una película de Hollywood. O sea, Fury, vamos, de Fury ya hablaremos, ¿eh? Es un tema sensible aquí, Fury. Pero No me básicamente tires de la lengua. la vida de Michael Wittmann no digo que sea el carrista tipo, pero sí es el icónico, ¿no? El icónico hollywoodiense, las fotos, la propaganda. Pero estamos hablando de eso, estamos hablando del destino de la gran mayoría de los carristas. Estuvo suerte en las primeras etapas de su vida militar hasta que le tocó el día, hasta que se encontró con la arma de su zapato. Sí, cualquiera que analice la batalla de Villers-Bocage y analice
la batalla final, en la operación Total Ice, se dará cuenta de que era un hombre con suerte, un hombre que sabía su trabajo, conocía su trabajo y la máquina que llevaba. Porque la gran mayoría de ases de carros de combate lo son porque conocen la máquina que llevan y conocen a su tripulación. Nos olvidamos de ella, pero la tripulación está ahí. Precisamente reivindico Flames of War porque tienes una habilidad por cada tripulante del carro de Whitman, no solamente Michael. Entonces no nos olvidemos de esos héroes olvidados, valga la redundancia, de esos héroes anónimos que son los asistentes, los personajes secundarios, ¿no? Los que... No, hablamos de Patton, pero Patton tenía un asistente. Hablamos de Montgomery, pero Montgomery tenía un estado mayor. Podemos hablar de Brad Pitt y Fury, pero había más tripulantes en el tanque, ¿eh? Es que Brad Pitt, tío, es tan guapo que eclipsa a los demás. No olvidemos que un carro de combate no es solamente el comandante, es el artillero, el conductor, el mecánico. Sí, no. Sí, que el que lleva las orugas no es el que está disparando, básicamente. Exacto. Y que si nos ceñimos a la guerra propiamente dicha, dentro de lo desgraciado que es una guerra, los soldados que combaten contra soldados están cumpliendo su deber en su país, punto. Ideología aparte, ¿vale? Hablo del soldado que combate contra su soldado. Eso es lo que te iba a decir, ideología aparte. La motivación de los soldados, pues bien puede ser por ideología, bien puede ser, como te decía yo, por labrarse un futuro en los despachos, ¿vale? Sí, a posteriori. Exacto. Hay infinidad de motivaciones. Podemos estar en contra de la ideología de Whitman y de sus compañeros, pero no podemos negar que estaba cumpliendo con su deber. Eso es innegable. Exacto. Sí. Vale, Domingo, pues ahora ya, con tu permiso, simplemente, como decía, no voy a añadir épica a esta sesión. Simplemente deciros que si os ha gustado este podcast, esta sesión, esta charla en la que Domingo y yo hemos hablado de Michael Whitman, nos lo dejéis en comentarios si os ha gustado o no, os suscribáis para estar atentos y prevenidos para cuando colgamos nuestras sesiones. Si no queréis darle like, nos dan bastante igual los likes. Lo único que nos importa es que nos acompañéis y estéis informados de cada vez que subimos algo. Y desearos una feliz noche, si nos habéis escuchado de noche, feliz día o feliz tarde, que estéis con nosotros y hasta la próxima. Domingo, un abrazo, un placer como siempre y te espero a la próxima. Adeu.